Bueno, vamos a continuar. Hacemos un pequeñito repaso de lo que vimos el último día. Estuvimos hablando de las imágenes que se forman por reflexión. Para esto siempre usamos los rayos, ¿vale? Es una de las aproximaciones que vimos que se podía hacer, sobre todo con luz visible para escala de objetos cotidianos. Y vimos esencialmente el concepto más importante es que nuestro cerebro interpreta las imágenes cogiendo y haciendo una extensión de los rayos que le llegan, y entonces pues ahí hace interpreta que los objetos nacen en el sitio desde donde se juntan esos dos rayos. Como hay cosas que deforman esas trayectorias, que transforman esas trayectorias, pues entonces los objetos aparecen en posiciones donde realmente no están. No podríamos tocarlos en esas posiciones, pero lo que vemos ahí es una imagen. A veces esa imagen es virtual. En todos los ejemplos que vamos a ver aquí en este tema son imágenes virtuales creadas por objetos reales, ¿vale? Entonces estuvimos intentando ver unas fórmulas que nos permitieran tratar estos casos matemáticamente, y estuvimos viendo qué pasa con los espejos cóncavos, y estudiando un poco las reflexiones conocidas pudimos establecer una relación entre la posición objeto y la posición de la imagen mediante esta fórmula de aquí. 1 partido la posición del objeto más 1 partido la posición de la imagen tiene que ser siempre igual a 2 veces partido por el radio. Lo último que hablamos fue de la distancia focal. La distancia focal es un concepto muy importante que se define como el punto donde convergen los rayos que vienen del infinito, paralelos y provenientes del infinito. Entonces, aquí se ve muy claramente, todos esos rayos convergen en este punto. Este es el punto focal, y la distancia del punto focal al espejo es la distancia focal, ¿vale? Aquí tenemos otro diagramita donde fijaros que estamos en óptica parasial, y entonces no estamos teniendo realmente muy en cuenta la curvatura del espejo en lo que se refiere al nacimiento de los rayos. En este diagrama quizá está un poco forzado los ángulos y tal para que dé bien, pero realmente no coincidirían debido a la curvatura tan grande que tiene este espejo. En esta fotografía pues también dices, bueno, pues aquí sí los veo más o menos coincidir. Bueno, primero se están quedando bastante cerca del eje, y segundo tiene aquí una superficie refractora que probablemente está diseñada para compensar un poco ese efecto, pero si le quitaras esa superficie muy probablemente los rayos no estarían tan claramente convergiendo en un único punto, porque ya digo, no estaríamos en la aproximación parcial. La distancia focal o los puntos bien definidos tienen sentido cuando estamos en esa aproximación. Vale, vamos a hacer una forma alternativa a la que vimos ayer, que es intentar predecir dónde se forman esos rayos. En el fondo es equivalente a esta, solo que aquí somos incluso capaces de darle una descripción matemática, una cuantificación a esos puntos, pero también lo podemos enfocar el problema de una forma más bien gráfica, ¿vale? Y entonces, para hacerlo así, lo que hacemos es identificar siempre 3 rayos principales, ¿vale? Que sabemos cómo se comportan. ¿Vale? Estos rayos lo que tienen interesantes es que sabemos cómo se comportan. Entonces, si por ejemplo tenemos el rayo 1, o sea, el que podemos nombrar, lo ponemos etiquetas, ¿vale? Y el rayo 1, pues es un rayo que va paralelo al eje principal, y todos los rayos paralelos al eje se reflejan pasando por el foco, ¿vale? Eso pasa, aquí lo estamos viendo, cualquier rayo que vaya paralelo pasa por el foco del espejo, que el foco está a la mitad del radio, ¿vale? Ese es un rayo que sabemos siempre lo que le pasa. Fijaros, vamos a representarlo gráficamente. Tenemos aquí este esquemita. Entonces tenemos aquí un objeto, vamos a pintarlo aquí, alineado con el eje. Y entonces un rayo que pasa paralelo al eje, sabemos que vamos a poner aquí el radio de curvatura también. Este es el radio de curvatura, y si este es el radio de curvatura, el punto focal tiene que estar a la mitad de la distancia entre el espejo. Esta distancia de aquí tiene que ser F medios, perdón, R medios.
bueno, es F, que es igual a R medios, ¿vale? Y esto de aquí es R, ¿vale? Son positivas porque están delante del espejo, también estuvimos hablando de eso ayer, del convenio de signos. Voy a hacerlo mejor así, que me gusta más. Así se parece más a un espejo, ¿vale? Y entonces pues un rayo que viene paralelo al eje se tiene que reflejar pasando por el foco, ¿vale? Entonces si por ejemplo pintara este rayo se tendría que reflejar. Pero como lo que me interesa es justamente qué le pasa a este punto, pues vamos a hacer un rayo paralelo que pase por ese punto, ¿vale? Entonces un rayo que llega paralelo por ese punto, hemos dicho que se tiene que reflejar pasando por F. Fijaros, esto me fija 2 puntos. Siempre que pinte una línea de estas, tengo que tener 2 puntos, inicial y final. Sería este rayo, que eso es una recta, tenéis que creerme. Y aquí tengo el rayo reflejado, pues nace aquí y pasa por el foco. Pues entonces el rayo reflejado pasa por el foco, ¿vale? Muy bien. Más cosas. El segundo rayo principal. El segundo rayo principal es un rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje principal. Le ocurre justo lo contrario. Entonces, imaginad que tuviera un rayo que viniera paralelo al eje, pero ahora ya no me interesa cualquier rayo, me interesa justo el rayo que que iba a pasar por el foco, ¿vale? Entonces ese rayo, fijaros, lo puedo pintar así. No, un rayo que pasa por el foco, perdón. O sea, empiezo desde aquí y si pasa por el foco, esto lo voy a pintar un poco más oscuro. Y si pasa por el foco, entonces es un rayo que nace aquí y pasa por el foco. Pasa por el foco, continúa. Y este sé que como ha pasado por el foco se refleja paralelo al eje. Pasa por aquí. Mierda. ¿Vale? Punto gordo. Fijaros, ya con esto ya tendría suficiente. ¿Por qué? Porque ya sé que un punto, los rayos que salen de un punto se cruzan en este otro punto. Y entonces la imagen se va a formar justo ahí. Aquí es donde se va a formar la imagen. En realidad no necesitaría hacer otro más, ¿no? Pero bueno, aún así pues lo vamos a hacer. Este sería H, H y H'. Con estos dos ya tendría suficiente. Y únicamente necesito 2 puntos. Pero vamos a hacer un tercero, que sería un rayo que pasa por el centro. Nace aquí y pasa por el centro. Vuelve por donde ha venido. Bueno, en este esquema, pues obviamente yo no he sido capaz de hacerlo muy bien. Lo he hecho así a mano alzada. Pero estos 3 rayos en este punto coinciden perfectamente, ¿no? Si lo dibujara perfectamente, ¿vale? Entonces, esos son los 3 rayos principales. Recordamos, un rayo que viene paralelo al eje, todos tienen que nacer en el punto en el cual yo estoy interesado en calcular su imagen. Un rayo que viene paralelo al eje se desvía pasando por el foco. Un rayo que pasa por el foco, que sale de ahí y pasa por el foco, se desvía paralelo. Y un rayo que pasa por el centro de curvatura, rebota en el espejo, llega normal, ¿vale? Todo lo que pase por el centro de curvatura va a llegar normal a la superficie del espejo y vuelve por donde ha venido, ¿vale? Entonces la imagen se forma ahí. Fijaros, en este dibujo pues está bien hecho, no como lo que yo he hecho. Este sería el primer rayo principal, pasa por el foco que continúa. Segundo rayo principal vuelve paralelo al eje. Tercer rayo principal pasa por el centro de curvatura y vuelve por donde ha venido. Fijaros, de esta forma pues tenemos gráficamente la posición de la imagen. Fijaros qué tipo de imagen se ha formado. Se ha formado una imagen que es más pequeña que la original e invertida. Esto ocurre porque el objeto está situado antes del foco.
fijaros cómo cambia la situación si el objeto, en lugar de estar situado antes del foco, está situado después del foco, es decir, entre el foco y el espejo. Pues fijaros, en esta situación puedo hacer exactamente lo mismo. Cojo un rayo que pase por el centro de curvatura. Vamos a empezar. Un rayo que llegue paralelo al eje, que sería este naranjita de aquí, llega paralelo al eje pasando por el objeto, se desvía pasando por el foco. Muy bien, vale, ya lo he pintado. Un rayo que llega, un rayo que pasa por el foco, el 2, un rayo que pasa por el foco, se desvía paralelo al eje. Muy bien, aquí está. Y un rayo que pasa por el centro de curvatura, vuelve por donde ha venido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos rayos, fijaros, los rayos reales no se cortan en ningún sitio. Pero ocurre como ocurría cuando mirábamos un espejo plano. Lo que tenemos que mirar es la continuación virtual de esos rayos. Entonces, en este caso, esa continuación virtual se corta aquí. Se cortan los tres en el mismo punto y ese punto está aquí. En este caso, la imagen ya no es invertida ni más pequeña, sino que está con la misma orientación que la original y es más grande, ¿vale? Es decir, la relación entre P y Q, entre Q y P, el aumento lateral, es mayor que 1, es decir, la imagen ha crecido, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, aquí vemos una fotografía donde se ve un poco este fenómeno. Este sería un objeto situado antes del punto focal, y entonces fijaros que la imagen que se ve, mis ojos, cuando captan estos rayos formados por este objeto, yo me pongo aquí mi ojo, veo estos rayos, estos tres rayos los veo, y claro, pues mi ojo piensa que ahí hay un objeto, y lo va a situar ahí, lo sitúa ahí, más pequeño, un poquito más, no se aprecia muy bien, pero un poquito más pequeño e invertida. Y un objeto, y fijaros, mi ojo hace lo mismo, mi ojo ve estos tres rayos divergiendo, y entonces dice, pues entonces aquí hay otra cosa, aquí he visto yo aquí una cosa y aquí hay otra cosa. Entonces crea un objeto que es más grande, o crea una representación que es más grande y detrás del espejo virtual, ¿vale? Como si estuviera ahí detrás. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, lo vamos a resolver de las dos maneras y vamos a intentar resolver estas tres situaciones. Vale, pues ya lo tenemos aquí y entonces fijaros, me dice, tengo un espejo esférico que está situado a una distancia focal que tiene una distancia focal de más 10 centímetros. Fijaros, este espejo tiene que ser cóncavo. ¿Por qué? Porque un espejo, si tiene una distancia focal de más 10, eso significa que, bueno, pues primero que su radio de curvatura es 2 veces esa distancia focal, y entonces en este caso, pues como esa distancia focal es más 10, pues el radio de curvatura tiene que ser de 20 centímetros positivos, ¿vale? Entonces, 20 centímetros positivos están delante del espejo, ¿vale? Este sería el espejo, y entonces el radio de curvatura, o el centro de curvatura del espejo va a estar situado delante, ¿vale? Vamos para aquí, entonces el centro de curvatura, pues bueno, vamos a poner que estos son 20 centímetros y entonces la distancia focal, este sería el centro y esta es la distancia focal, el punto focal, pues estaría aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es la imagen para un objeto de 25 centímetros. Perdón, situado a una distancia de 25 centímetros. Bueno, fijaros, 25 centímetros, pues debería estar más o menos por aquí. Este sería el objeto, vamos a dibujarlo así con una pequeña extensión, siempre lo dibujamos como una flechita, ¿vale? Y entonces vamos a aplicar, para la parte de abajo, vamos a aplicar la fórmula que dedujimos en la clase anterior, 1 partido por P más 1 partido por Q, tiene que ser igual a 2 partido por R o 1 partido por F, ¿vale? Como el foco es la mitad del radio, pues es equivalente, ¿vale? Entonces, pues, fijaros, aquí lo importante que es identificar bien los signos, ¿vale? Entonces, si el objeto está delante del espejo, entonces P siempre va, en todos los casos está delante del espejo, es que no puede estar detrás. Entonces P, bueno, sí puede estar detrás, pero ya entraremos en eso. P va a ser igual a 25 centímetros, ¿vale?
R es 20 centímetros, o si queréis la distancia focal es 10 centímetros, pues entonces únicamente tenemos que despejar y tenemos que 1 partido por Q es igual a 1 partido por F menos 1 partido por P. Entonces esto es 1 partido por 10 menos 1 partido por 25. ¿Vale? Podemos hacer esto de varias maneras. 250 tiene que ser igual a 25 menos 10, y esto es 15 partido 250 centímetros a la menos 1. Entonces Q es igual a 250 partido por 15, que esto, ¿cuánto es? Vamos a ver, Python. Pues 16,6 periodos. Vale, en fin, vale. 16,6 periodo, 16,6 periodo centímetros. Vale, entonces fijaros, lo que me dice esta fórmula es que la imagen se va a formar a 16 centímetros, es decir, aproximadamente entre eso estaría pues aproximadamente, si estos son 10, estos son 20, pues aquí estaría más o menos, ¿vale? No me está diciendo todavía si esa imagen va a ser real invertida. Para eso tengo que aplicar la fórmula del aumento lateral, ¿vale? La fórmula del aumento lateral que me relacionaba h', esta distancia de aquí es h, con h y h, y eso vimos que era menos q partido por p, ¿vale? Entonces, como q es 250 partido por 15, p es 25, pues entonces aquí tenemos, esto es menos 10 partido por 15, ¿vale? Entonces esto es aproximadamente, bueno, aproximadamente no, es 2 tercios, menos 2 tercios. Es decir, que si esto ocupa 3 cuadritos hacia arriba, la imagen tiene que ocupar 2 cuadritos hacia abajo, va a ser un pelín más pequeña, ¿vale? Y estaría apuntando hacia abajo. Fijaros, esta es una forma de hacerlo. Otra forma sería empleando esto que hemos explicado hace un momentito de los rayos principales. Entonces, ¿qué decíamos con los rayos principales? Bueno, pues un rayo que sale que llega paralelo al eje, se refleja a través del foco. Estoy forzándole un poquito. Un rayo que pasa que llega paralelo, que atraviesa el foco, se refleja paralelo al eje. Voy a borrar aquí, esto se me ha ido. Y un rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja por donde ha venido y vuelve por donde ha venido, ¿vale? Entonces estos serían los 3 rayos principales, primero, segundo y tercero. Y fijaros que todos se cortan exactamente en el mismo punto. Es la interpretación gráfica, una resolución gráfica de este problema. Yo os recomiendo que cuando tengáis que resolver un problema de este tipo, lo hagáis de las dos formas. ¿Por qué? Porque eso te da garantía. En pocas es una enorme ventaja tener un sistema de comprobación de que hemos hecho bien las cuentas, si no es muy fácil equivocarse, ¿vale? Entonces os recomiendo hacerlo, ¿vale? Si queréis hacemos esta vez un poco más rápido los dos otros apartados. Voy a hacer el B, el de el objeto situado a 10 centímetros. Fijaros lo que pasa. Si tengo un objeto situado a 10 centímetros, pues entonces en esta fórmula tengo 1 partido 10 más 1 partido Q es igual a 1 partido por 10, y entonces esto se va con esto y me queda que 1 partido por Q tiene que ser 0, y eso solo puede pasar si Q es igual a infinito. Es decir, si coloco un objeto en el punto focal, la imagen que forma va a estar en el infinito, no va a formar una imagen cerca de la lente, va a estar siempre muy muy lejos. Vale, y si finalmente hago el apartado C, pues repetimos la operación. 1 partido por 5 es más 1 partido por Q es igual a 1 partido por 10,
Entonces 1 partido por Q es igual a menos 1 partido por 10. ¿No? Así. Y entonces, a ver, 1 partido por 5 es 2/10 restando, sí, eso es. Bueno, voy a hacerlo un poco más lento para que se vea bien. 1 partido por 10 menos 2 partido por 10 es igual a menos 1 partido por 10. Y entonces Q es igual a menos 10 centímetros. Es decir, el objeto, para el apartado, voy a reutilizar este, lo pongo en verde, este es el verde, este era en amarillo, ups, este es en amarillo, y entonces el verde pues está aquí, está a menos 10, que es aproximadamente a la misma distancia que la distancia focal, pero por este lado, ¿no? Entonces estos son unos 5 cuadritos, pues aquí tengo que dibujarlo aquí a 5 cuadritos, ¿vale? Ahí estaría la distancia Q, y ahora me queda la segunda parte, que es ver en qué sentido se queda. Entonces recordamos, el aumento lateral es menos Q partido por P, en este caso Q es menos 10, entonces esto es positivo, y P es 5, entonces es tal, y el aumento lateral es 2, ¿vale? Entonces si el objeto bueno, voy a dibujarlo, es que el objeto no lo he pintado, estaría aquí, el objeto este del apartado estaría aquí. Pues si el objeto mide 3, la imagen mide el doble, mide 10 y está derecha, ¿vale? Entonces está, si este es 3, pues esto está una imagen más o menos así. ¿Vale? Así estaría la imagen. ¿Vale? Ahí tendríamos la imagen formada. Muy bien. Muy bien, pues este sería un ejemplo de imagen formada por un espejo cóncavo. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos espejos convexos. Bueno, pues la historia es muy parecida. Podríamos deducir, no lo vamos a hacer, pero podríamos deducir una fórmula que es prácticamente idéntica a la anterior. La fórmula es idéntica, pero fijaros que si tengo un espejo convexo, lo que va a cambiar únicamente es que el foco, como el radio de curvatura ya no está delante, ahora en el radio de curvatura está detrás, la distancia focal sigue siendo la mitad del radio de curvatura, pero en esta fórmula, esta parte de aquí, el 1 partido de F siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el centro de curvatura está detrás del espejo. Entonces, si nos vamos al convenio de signos que teníamos aquí, pues vemos que cuando la distancia focal está detrás del espejo, en un espejo convexo, la distancia focal es negativa, ¿vale? Y el radio de curvatura también es negativo, porque está detrás del espejo. Siempre hemos tenido este convenio. Lo que está detrás del espejo es negativo, lo que está delante es positivo. Entonces, pues bueno, pues esta fórmula nos vale igual. Podríamos hacer un ejercicio parecido a este, pero bueno, nos valdría igual. Pero fijaros, ahora ya no voy a tener un poco dos situaciones en las cuales, como el objeto siempre va a estar delante del espejo, no voy a tener dos situaciones en las cuales, el objeto pueda estar delante o detrás del punto focal. Entonces, este caso es incluso más sencillo. ¿Por qué? Porque el objeto o la imagen que se forma siempre va a estar detrás del objeto y siempre va a estar derecha. Es imposible que yo en esta fórmula, si esto es negativo, es imposible que yo ponga aquí un objeto de tal forma que cambie un número positivo que aquí llega, cuando lo paso a este lado es negativo, entonces lo que esté a este lado siempre va a ser negativo, y entonces no va a ocurrir lo que ocurría antes, que según la posición que estuviera, pues la imagen va a ser real o virtual o derecha o invertida. Aquí siempre la imagen es virtual, porque este número siempre va a ser negativo, y la imagen siempre va a ser más pequeña. Siempre Q va a ser más pequeño que P. ¿Vale? Podemos hacer lo de los rayos principales, no cambia absolutamente nada. El primer rayo principal, ¿qué era? Pues uno que iba paralelo al eje, se reflejaba pasando por el punto focal. Pues ocurre esto, solo que esta vez la línea que yo trazo para llegar al punto focal tiene que ser discontinua. Yo no puedo trazar líneas continuas aquí, todo lo que ocurre aquí es virtual. Pero bueno, el rayo pues se refleja, el rayo real se refleja por aquí. Pero lo que me interesa es dónde se corten los rayos,
Así que lo que me va a interesar en este caso es la virtual. Si cojo después el segundo rayo principal era un rayo que saliendo desde el objeto iba al punto focal, se reflejaba paralelo, entonces trazo la línea, intento llegar hasta el punto focal, me encuentro el espejo, pues reboto ya paralelo, y aquí lo que me va a interesar es la continuación virtual de este rayo que se refleja paralelo, y lo mismo ocurre con el rayo principal número 3, que era el que pasaba por el centro de curvatura, uno que iba hacia el centro de curvatura, se refleja en la superficie y vuelve por donde ha venido. Y lo mismo, me interesa la continuación virtual, los tres se cortan en el mismo punto y ese punto es donde se va a formar la imagen, que siempre es derecha y virtual, ¿vale? Más pequeña y virtual. Aquí tenemos un pequeño ejemplito de esto que estamos viendo, ¿vale? Pues esto es lo que hemos comentado hace un segundo. En un espejo cóncavo había varias posibilidades, podía estar delante o detrás, pero en un espejo convexo siempre está detrás del espejo, ¿vale? Bueno, pues en principio ya con esto terminamos el tema, pero bueno, quería poneros un pequeño extra, que es una cosa que me ha parecido curiosa. He estado ahí por internet, ¿no? Y he visto este pequeño vídeo y me gustaría compartirlo con vosotros, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos un charquillo y bueno, pues ahí se ve sobre todo el reflejo del sol. Entonces, fijaros, aquí ahora el tío coge, se pone unas gafas y fijaros lo que pasa. Se ve perfectamente todos los peces ahí en el charquillo y no se ve prácticamente nada del sol, ¿vale? Pues bueno, esto ya tenéis las herramientas para entender lo que está pasando. Aquí están pasando varias cosas, ¿no? Primero vamos a verlo, podemos verlo empleando un poco todo esto que hemos visto. Vamos a pintarnos aquí el charquillo, ¿vale? Y el tío tiene aquí las gafas, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que el sol está aquí, en este caso sería como el objeto, ¿vale? Y está emitiendo unos rayos. Cuando llega a la superficie del agua, pues esos rayos se reflejan. La mayor parte se refleja. Uy. La mayor parte se van a reflejar. O una parte se van a reflejar. ¿Vale? Y otra parte pues continúan, se refractan y pasan aquí al segundo medio. Ahí esos rayos impactan en los pececillos y vuelven a rebotar en direcciones ya bastante más aleatorias. Entonces mi cerebro, ¿qué quiere ver o qué va a ver? Bueno, pues en principio, claro, ¿qué pasa? Que como esta imagen, lo que se refleja es mucho más grande que lo que pasa y lo que vuelve, pues entonces solamente veo el sol, ¿vale? En esta situación solo veo el sol. Vale, estamos viendo ahí el sol. Pero esa luz, lo sabemos del tema anterior, del tema que vimos, pues esa luz es polarizada, ¿vale? Esa luz está polarizada. ¿Por qué? Porque la luz que se refleja en una superficie a determinados ángulos está muy polarizada, totalmente polarizada. Si coincide el ángulo que estamos viendo con el ángulo de Brewster, pues está totalmente polarizada. Si estamos cerca, pues estará muy polarizada, no totalmente polarizada, pero bastante polarizada. ¿Polarizada cómo? Bueno, pues polarizada en el eje horizontal. Es decir, en este dibujo o en esta fotografía, los rayos están polarizados en el eje horizontal, ¿vale? Si miro en el dibujo, pues voy a pintar el eje de polarización. El eje de polarización estaría así, ¿vale? Así está la luz polarizada, oscilando hacia adentro y hacia afuera del diagrama, ¿vale? Muy bien, pues no veo nada. Ahora me pongo las gafas, que las gafas estas son unas gafas polarizadas, seguro. Entonces, si son gafas polarizadas, estas gafas me las voy a poner con el eje de polarización así. Es decir,
solamente dejo que pase luz que esté vertical. Así, hacia arriba o hacia abajo. Tal y como está, solo luz que esté hacia arriba y hacia abajo. Entonces, fijaros, lo que estoy quitando es el reflejo de la luz. Quito el reflejo y entonces ya veo lo que hay detrás. Veo todos los pececillos ahí y esto para pescar, pues supongo que es estupendo, ¿no? Y bueno, pues ya está, esto era lo que quería enseñaros. Me ha parecido muy curioso, un ejemplo muy extremo de polarización y bueno, pues es bonito porque creo que justamente nosotros en el curso hemos visto las herramientas que son necesarias para entender este fenómeno. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos el próximo día. Un saludo.